Mía. Y también creo que esta charla la haré un poco corta por la siguiente razón. Ustedes saben que ya soy seminarista. Los estudios formativos para el sacerdocio duran 7 años intelectuales en una institución que se llama Instituto Teológico Patris Corde por Los Ceibos. Ahí es donde todos los seminaristas se forman para llegar a la vida sacerdotal. Entonces, de los 7 años, todos los años son evaluados y al final, como este Instituto Patris Corde está afiliado a la Universidad Santa Cruz de Roma, vienen desde Roma una delegación a tomarnos un examen final de todos los últimos 4 años de teología para ver si estamos aptos para recibir un título que en Roma es un bachillerato en teología, lo que equivale aquí en Ecuador a una licenciatura en teología. Entonces, el día de ayer yo di el examen final, o sea, ante el Tribunal de Roma y algunos delegados de Guayaquil, di el examen final y salí muy bien, gracias a Dios, así que oficialmente he terminado todos los estudios formativos. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Es porque me voy a excusar unos minutos antes, porque mis compañeros están ahora en una reunión con las autoridades de Roma y los del seminario. Entonces yo me tuve que salir porque tenía que compartir con ustedes esta charla. Entonces, pero realmente para mí es un honor inmenso poder compartir con ustedes oficialmente esta charla muy bonita que he decidido titularla Un Dios a mi medida. No es un título que nació de mí, sino que lo encontré en internet del padre Ángel Espinosa de los Monteros, que realmente nos llama muchísimo a la reflexión, porque yo creo que a lo largo de nuestras vidas pasamos o estamos pasando por esto, ¿no? Por buscar un Dios a mi medida. Pero antes de meterme al tema, yo quisiera hacerme una pregunta y compartirla con ustedes. ¿A qué Dios realmente estoy siguiendo yo? O sea, ¿cuál es el Dios verdadero? El Dios verdadero al que yo debo seguir, al que yo debo amar, este Dios uno y trino, aquel Dios que me creó y que me sostiene en el ser, aquel Dios que me acompaña, que me tiene misericordia, me perdona y me salva, que al final de todo me perdona. Entonces, o sigo a o cuál es al Dios al que yo sigo. Pero vamos mucho más atrás. ¿Por qué al Dios al que yo debo seguir tengo que conocerlo? Porque si no lo conozco a este Dios al que tengo que seguir, a este Dios trinitario, yo puedo seguir a cualquier otra cosa creyendo que ese es el Dios verdadero. Pero realmente puedo estar siguiendo algo que no es, creyendo que sí es. Entonces, partamos desde la creación. O sea, en un momento Dios decide crear. Primero, segundo, tercer, y al día siguiente, y llega al 6º día, ¿no? Y en el 6º día hay un plural majestático, es decir, que hay un diálogo intratrinitario que se llama una acción ad intra, hacia adentro de la Trinidad, que se pregunta, no, como es plural majestático, dice, oye, hagamos. Del día 1 al día 5 dice, y Dios hizo, pero el día 6 dice, hagamos. Pero ¿qué significa este plural majestático? Significa que lo que va a hacer ahora es mucho más importante de lo que ya ha hecho. No significa que lo que ya hizo no es importante. Sí es importante, pero lo que viene es solemne. ¿Y qué es lo que crea en el 6º día? Crea al hombre. Entonces, partamos desde ahí, ¿no? Entonces, un Dios que crea algo distinto, que se regocija en crear algo distinto, que es al hombre. Un hombre dotado de inteligencia, voluntad, conocimiento, libertad. Entonces, desde ahí hay una unión íntima entre mi creador y yo. Pero ¿qué pasa después? Después pasa que, como los hizo libres, hizo Dios al hombre, Adán y Eva, en un estado de justicia original. Es decir, que gozaban de la gracia santificante y de los dones preternaturales. Pero ¿qué pasa después por el mal uso de nuestra libertad? Pierden estos dones preternaturales, es decir, gozar de la misma vida de Dios, pierden la gracia santificante, que es participar de la misma gracia de Dios, y
los dones preternaturales que está dentro de la gracia santificante está el don de inmortalidad. El don de inmortalidad es la inmunidad hacia la concupiscencia. Ese es el don de inmortalidad. El don de impasibilidad es decir, que el hombre padece, pero de las pasiones carnales que no están acordes con la razón. Entonces, es lo que se pierde por el uso mal de la libertad. Pecado original y entra el mal al mundo. Entonces, aquí es donde podemos empezar a saborear cómo Dios a lo largo de la historia de la salvación, porque Dios decide salvarlo. No es que lo abandona al hombre después de haberlo creado, sino que Dios decide salvarlo. Entonces Dios siempre está en constante salir a la búsqueda del hombre pecador. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque más que pecador es amor. Dios detesta el pecado, pero ama, aunque sea este pecador. Lo ama. Entonces lo que yo quiero que se lleven en la cabeza es que, primer punto, ese Dios al que yo debo seguir es un Dios amoroso. Un Dios que ama. Un Dios misericordioso. Entonces, pero este Dios que a veces yo decido seguir no cumple con las expectativas que yo ando buscando, y por eso es que me voy cambiando de Dios en Dios. Pienso que es este, pero este no me cumple y me voy cambiando y me voy cambiando. Vamos como San Agustín a lo largo de la vida buscando en dónde me acomodo y termino buscando por fuera todo aquello que tengo dentro. ¿Por qué? Porque desde el bautismo te conviertes en hijo de Dios, viene a ti esta gracia increada que es el Espíritu Santo, habita en ti Dios. Entonces, ¿cómo es que yo voy buscando externamente aquello que florece dentro de mí? Entonces, el Dios al que yo debo seguir es el Dios que me ama, que me perdona, que me tiene misericordia. Entonces, por eso, bueno, ese es el breve preámbulo para entrar ya en el tema. Vamos por una breve explicación. Entonces, ¿cuál realmente es el Dios al que debo seguir? En el credo, todos rezamos los domingos y en las solemnidades el credo. Hay dos credos. El credo niceno-constantinopolitano, que generalmente lo recitamos aquí los domingos, que es bastante largo, y el credo apostólico, que es una versión más corta. Pero en los dos casi dice lo mismo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Primero, Dios que es Padre y que es poderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de todo. Creo en su único Hijo Jesucristo. Pero podemos agregarle este Hijo único Jesucristo que se abajó, siendo Dios, se anonadó, se vació de su poder para hacerse como usted y como yo, menos en el pecado, para poder salvarnos a usted y a mí. Y en un Espíritu Santo que después de que se fue la promesa que hizo Jesús, después de que se vaya a ir al Padre, lo enviará para santificarnos a todos. Para santificarnos a todos. Entonces, un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Ya había hablado de que Dios nos ha creado en esta dualidad, cuerpo y alma, dotados de inteligencia y voluntad. Viene la pregunta, ¿amo a Dios sobre todas las cosas o a quién amo? Con esta pregunta partamos. ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? ¿A este Dios que les acabo de mencionar? ¿O a quién estoy amando? Pero este Dios que acabo de mencionar no siempre me lleva a estados emocionantes en donde todo es paz, serenidad, amor, felicidad y algarabía. No, este Dios no es el que nosotros seguimos, porque este Dios también es un Dios que educa, ama, perdona, tiene misericordia, pero también nos educa. Nos ayuda a tener experiencias a lo largo de nuestra vida y estas experiencias nos hacen recordar de que arriba hay alguien que nos espera. Que arriba hay alguien que nos está acompañando, pero quiere que en este camino cada uno aprendamos muchas cosas, para que aprendamos desde acá a gozar de la plenitud eterna en el reino de los cielos. Entonces, tipos de dioses. Aquí no sé si todos estamos identificados con este Dios que acabo de mencionar, este Dios trinitario, bendito sea Dios, pero puede que algunos estemos identificados en alguno de estos dioses que voy a mencionar. Por ejemplo, un Dios ya viejito, ya ha sufrido tanto que no le importa nada.
Ya es un Dios abuelito que está con sus nietos ahí, que ya no pasa nada, tranquilo. Con sus hijos sí fue duro, pero ahora con los nietos es tranquilo. Un Dios buena gente, no. Un Dios cruel, un Dios que me castiga por todo. O sea, yo hago esto y ya Dios me está castigando porque me va mal en la vida. Un Dios light, entonces ahora es Coca-Cola light, arroz integral, pan integral, sin gluten, todo es light. Entonces ahora también buscamos un Dios que nos exija cero. Como la Coca-Cola, cero. O un Dios que me entiende. Un Dios cuando yo me siento triste voy y me arrodillo en mi cuarto, como Mateo 6:6, voy que me arrodillo y le digo, Señor, tú que ves lo secreto, te oro lo secreto, tú me recompensarás. Pero me olvido que en Hebreos 10:25 dice, oye, cuidado con al abandonar las celebraciones. ¿A qué se refiere con las celebraciones? A la Santa Eucaristía. Cuidado las abandones, dice. No es que solamente, porque propiamente esto de entrar en tu cuarto, orar en tu secreto, es una herejía. No, eso es una herejía. Claro que puedes hacerlo, pero ¿dónde te encuentras sacramentalmente con Dios? En la presencia real, pero en la presencia sacramental. Es en la Eucaristía. Entonces dice, no abandones las celebraciones. No es un Dios que solo a mí me entiende, un Dios que conoce mis problemas, entonces yo le pido directamente la confesión a Él, le cuento mis problemas directamente a Él y Él me dice qué hacer. No, las cosas no funcionan así. Entonces vamos con el primero. Un Dios bonachón, perdón que me subo un poco más arriba. Un Dios bonachón, un Dios que me pasa todo. Y realmente esto es muy triste porque hoy en día estamos viviendo esto. En el mundo en el cual nos movemos creen que es un Dios que me pasa todo. Y voy a empezar contándoles una historia. La historia data de lo siguiente. Tal vez alguno la habrá escuchado, y si la escuchó, pues perdón, la va a escuchar otra vez, ¿no? Pero creo que es muy importante empezar con esta historia. Es el traje nuevo del emperador. Pues dice así que en un imperio muy lejano, había un rey que se había cansado de vestirse todos los días de lo mismo. Lino, seda, piedras preciosas, diamantes incrustados, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Hasta que un día se cansó de vestirse de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Llamó a sus consejeros y les dijo, oye, vayan por el imperio y traigan los mejores sastres que encuentren porque me he cansado de vestirme de lo mismo y quiero una propuesta diferente. Entonces, resulta que salen los consejeros, van por el imperio, traen a todos los sastres, pero todos los sastres traían la misma propuesta. La misma propuesta. Entonces, ¿qué sucede? Que el emperador se enfada y les dice, oye, si ustedes no me traen una nueva propuesta, yo a ustedes los voy a mandar a sacrificar. Entonces, los consejeros asustados salen nuevamente por el imperio, se enteran que habían dos sastres muy inteligentes por ahí, van, los contactan, los traen ante la presencia del emperador, pero con ellos traen una caja de dimensiones específicas. La ponen en el piso y le dicen, señor emperador, le tenemos la propuesta que usted necesita. Una propuesta que usted no se va a poder resistir. Abren el cofre, hacen este ademán y le dice, señor emperador, ¿qué le parece esta tela invisible que solamente la podemos ver los inteligentes? Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué les parece esta tela que solamente la pueden ver los inteligentes? ¿Está bonita? ¿La ven? ¿No la ven? Preciosa, hermosísima, ¿no es cierto? O sea, pero el hecho es que el emperador dice, se queda pasmado porque no ve nada. No ve nada. Pero acuérdense de la premisa anterior. Es una tela que solamente la pueden ver los inteligentes. El emperador no quería aceptar que no es inteligente. Por lo tanto, ¿qué dice? ¡Wow! ¡Qué tela! ¡Qué colores! ¡Qué textura! ¡Wow! Pero en su conciencia sabía que no había visto nada. Llama a sus consejeros, que eran los más inteligentes del imperio. En cuanto entran les dice, oye, ¿qué les parece esta tela que solamente podemos ver los inteligentes? Se metió él ya como inteligente, obviamente. ¿Qué les parece esta tela que solamente podemos ver los inteligentes? Los dos pasmados con la misma actitud que el emperador anteriormente dice, wow, señor emperador, qué telas, qué colores, qué texturas. Ya está, señor emperador, mándese a hacer el traje que usted quiere.
El emperador, confiando en sus consejeros, mandó hacer un traje para fin de mes, porque el fin de mes tenía un desfile por la mitad del imperio. Entonces resulta que vienen al fin de mes, le dice: señor emperador, sáquese todo porque le hemos hecho todo. El emperador, obviamente, como le dijeron los sastres, le empiezan a poner el pantalón. Vamos a hacer la demanda que era un pantalón. Le ponen el pantalón, la camisa y la capa. Y tenía un bastón ahí, un báculo, y con su báculo y su corona. Llega la hora del desfile. La gente sabía que el emperador, porque esa era la promoción que se hizo durante todo el mes, la gente sabía que el emperador va a salir desfilando por las calles del imperio con un traje invisible que solamente lo pueden ver los inteligentes. Entonces, empezó la hora del desfile, se empezaron a salir caballos, dromedarios, elefantes, tortugas, porque no había carros en el entonces, ¿no? Entonces, conforme iba avanzando el emperador, la gente era: ¡wow, señor emperador! ¡Qué traje! ¡Qué colores! ¡Qué textura! ¡Qué belleza de traje, señor emperador! Y el emperador iba como Dios lo mandó al mundo, con un báculo y con una corona. Pero ¿qué pasa? La gente no quería aceptar que no es inteligente y por eso decía lo que decía. Pero en cuanto avanzaba el emperador por las calles del imperio, se encuentra con un niño. La inocencia del niño. Y ustedes saben que los niños no mienten. Le dice: mamá, el emperador va desnudo. Eso alcanza a escuchar el emperador. En ese momento se da cuenta que lo engañaron cuando ya se había expuesto por la mitad del imperio. ¿Qué hacen sus consejeros llenos de vergüenza? Lo tapan con una capa, da la vuelta el desfile, se acabó el desfile y se acabó la historia. Queridos amigos, ¿por qué les cuento esta historia? Porque hoy en día vamos por el mundo desnudos en valores, creyendo que estamos vestidos con unos valores inteligentes y nos creemos con unos valores invisibles y nos creemos tan inteligentes que vemos valores donde no hay. Repito, hoy en día vamos por el mundo desnudos en valores, creyendo que estamos vestidos con unos valores invisibles y nos creemos tan inteligentes que vemos valores donde no hay. Voy a mencionar unos cuantos, porque yo digo aquí un Dios bonachón, un Dios que me pasa todo. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Aborto. Primer punto. Y me apena mucho decir esto porque muchos católicos somos fieles devotos del aborto. Pero es que Dios, ¿cómo va a permitir si yo tengo 16 años? ¿Cómo va a permitir que yo me arruine la vida por un niño que no quiero? Eso es la violación. O sea, ¿cómo puedes pagar un crimen con otro crimen? Un ejemplo, dicen, al delito de violación hay que pagarlo con la muerte del niño. Terrible, ¿cómo vamos a permitir eso, queridos amigos? No, es que Dios, después de todo me perdona. Sí, te perdona Dios, es infinitamente misericordioso. Pero, ¿apoyas tú esto? ¿En qué mundo estamos viviendo, no? Entonces, para no quedarme tanto en esto, voy por algo más, algo que tal vez todos hemos pasado o todos han pasado o hemos pasado, tendremos que pasar algún día. La eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? La muerte dulce. Es decir, si tienes un abuelito, tu mamá ya no aguanta más, métele una inyección y mándala a la otra vida. Es terrible ver cómo hoy en día 10 hijos no pueden cuidar unos padres cuando dos padres o unos padres cuidaron a 10 hijos, ¿no? Es terrible cómo hoy se empiezan a pelear por quién termina apoyando su muerte. O se ponen en contra o en disgusto por quién no apoya. Es terrible, terrible. Y ya dice, Dios, ¿qué va a permitir tanto sufrimiento? Es que mi mamá está sufriendo mucho, mi papá está sufriendo mucho. Matémoslo. No te dice matémoslo, pero es al final a lo que se va.
Dios me perdona todo. Es que Dios es infinitamente misericordioso, es tan bueno que no me va a castigar por yo haberle cortado el sufrimiento a mi mamá, o a mi papá, o a mi hermano. Un punto más. Hoy en día estamos viviendo una confusión sexual estratosférica. Ya no saben ni quién es hombre, quién es mujer, quién es perro, quién es gato. No se sabe hoy quién es quién. Mira, yo no vengo a juzgar a nadie. Eres hijo de Dios, te ama Dios, pero el hecho de que quieran que yo te acepte como eres, y además de eso, que te acepte como eres, que con mi familia, que dentro de mi familia yo promulgue todo aquello que tú sientes, que dentro de mi familia yo practique todo lo que tú sientes. Bueno, ahí espérate. No puedo yo hacer esto con mi familia. O sea, tú eres libre, Dios te ha hecho libre, puedes vivir tú como tú creas conveniente. Aunque dentro de los valores cristianos no está bien, pero si eres libre, puedes hacerlo. Lo que no está bien es que tu preferencia la quieras que se repita dentro de mi casa. Entonces ahora, como ya vamos por la ley, se aprueba la ley, lo políticamente correcto, y te obligo a que dentro de tu casa no vivas esto. Entonces es una confusión total, es una confusión total. Yo una vez más lo repito, eres hijo de Dios, Dios te ama, yo te respeto. Dentro de la comunidad te aceptamos porque realmente eres nuestro hermano en Cristo, pero que no nos obligues a que esto se reproduzca donde yo no quiero. Esto, y bueno, hasta ahí me quedo, ¿ya? Entonces, un Dios bonachón, un Dios que ya se ha cansado de todo y por lo tanto me perdona todo. Un Dios buena gente, un Dios que no castiga a nadie. Y es verdad, Dios no castiga a nadie. Dios no castiga a nadie. Entonces, ¿cómo es eso de que unos se van para allá y otros se van para acá? Es que miren, nuestra vida es un cuaderno en blanco. Y nosotros vamos escribiendo la historia de nuestra propia vida ahí. Y cuando llegamos a la presencia de Dios, tú tienes que leer la historia de tu vida. ¿Qué hiciste con tu vida mientras peregrinaste en este mundo? Entonces, en la medida que tú vayas avanzando en la lectura, tú tendrás pleno conocimiento y conciencia y por lo tanto sabrás a qué lugar te toca ir. O a la derecha del Padre o a la izquierda del Padre. Pero Dios no te dirá te vas para acá o te vas para allá. Tú dirás, Señor, me voy a tu izquierda, me voy a tu derecha. Dice los que van a la derecha, benditos de mi Padre, pasen a gozar de la vida eterna. Y los que van a la izquierda, dice, malditos de mi Padre, perdón, pero suena feo. Esperemos que todos vayamos a la derecha. Benditos de mi Padre, pasen a gozar del reino de los cielos. Dios no castiga a nadie, nosotros mismos por nuestra propia libertad y cómo haya sido, cómo vivimos en este mundo, es que vamos a la presencia de Dios o a la ausencia de Dios. Es que el cielo es el amor de Dios y el otro lado es la ausencia del amor de Dios. Dicen que el amor de Dios es felicidad eterna y la ausencia de Dios es la amargura eterna, la desesperación eterna, porque hay la ausencia del amor de Dios. Entonces, si así es el infierno, yo no quiero pasar ahí. Quiero pasar gozando de la presencia de Dios en esta felicidad por la eternidad. Entonces, al final de mi vida, eso es otro punto del Dios bonachón, ¿no? Al final de mi vida me arrepiento. Imagínate si viniéramos con la fecha de caducidad atrás de nuestra oreja. A ver, ¿cuándo se vence mi vida? El 10 de septiembre del 2050, chuta, hasta el 2049 voy a hacer lo que me da la gana. Ese añito que me queda, paso metido en la iglesia día y noche y arrepintiéndome todo el año. No, al final de mi vida me arrepiento, no, porque el cielo no se gana ya, el cielo se lo gana acá. El cielo se lo gana desde que tú naces, desde que eres bautizado, eres hijo de Dios, empieza el peregrinar hacia la vida eterna. Este peregrinar por la tierra es el peregrinar inicial hacia el encuentro con Dios, que es la vida eterna. Entonces, al final de mi vida me arrepiento, no. Y para los que hemos pensado así, empecemos ahora, porque nunca es tarde. Empecemos ahora a caminar hacia el encuentro con Dios. Otra más, la salvación es causa
última, pero no porque sea última tengo que dejarla para el final. No. Es causa última, pero tiene que ser lo primero en lo que yo piense en mi vida, salvarme. Lo primero, no lo último. Lo primero. Vamos un poco rápido. Entonces, una premisa más, no vayas detrás de lo que te emociona, ve detrás de lo que te transforma y te salva. Hay que dejar a veces sus amores pasajeros por encontrarse y embeberse de ese amor eterno, ese amor que te emborracha, pero de ese amor de salvación. Vayamos detrás de ese amor que es Dios, de ese amor que es misericordia, de ese amor que es infinitamente misericordioso. Entonces, el primer punto es el Dios bonachón. Segundo, este Dios cruel, este Dios que se ha olvidado de mí. A ver, aquí quiero hacer una diferencia entre el deísmo y el teísmo. ¿Qué es el deísmo y qué es el teísmo? Nosotros todos somos teístas, digo yo, no. Somos bautizados todos, ¿verdad? Entonces, los teístas son aquellos que confían en este Dios que nos ha creado y que nos sostiene en el ser. Es decir, que este Dios trinitario es el Dios de la existencia. Este Dios de la existencia desborda de amor y por lo tanto yo soy llamado a la existencia por este Dios de la existencia, pero yo no soy subsistente por sí mismo, sino que Dios es el subsistente por sí mismo. Mientras Dios es subsistente por sí mismo, yo soy contingente. Es decir, que el subsistente por sí mismo es eterno, yo pasajero. Dios no muere, yo sí. Dios permanece, yo me acabo. Dios está siempre, yo estoy hoy aquí, mañana no lo sé. No lo sé. Entonces, el teísmo es creer en este Dios del cual participo y que me sostiene en el ser, el que me da la subsistencia y la existencia. Entonces, este Dios, como me sostiene en el ser, no se olvida de mí. Dice el Papa Francisco, es el que me primerea, el que sale a mi encuentro cada vez que yo me pierdo. Mientras que el deísmo dice, es verdad que existe un Dios que nos ha creado, pero una vez que nos creó se olvidó de nosotros. Y dijo, allá ustedes vean cómo se la apañan, yo no me meto. No, nosotros no creemos en ese Dios, pero hay muchos que creen que son deístas. Pero nosotros tenemos que ser teístas, que creemos en este Dios trinitario que nos acompaña toda la vida, que sale a nuestro encuentro cada vez que nos desviamos del camino. Entonces, un punto más del Dios cruel, un Dios que me castiga por todo. Si hago esto, me va a castigar. Si hago lo otro, me va a castigar. Entonces no hago nada, no hago nada. No, Dios no es así, Dios no es así. Dios no es que te premia o te castiga por tus acciones. Podemos hablar de un premio, porque la salvación eterna, no. Pero no es que te da un premio al mérito por una acción buena que hiciste, no. Te llenará de felicidad, de satisfacción, sí, pero no es que Dios te dice, ok, toma esto porque hiciste esto, no. O toma este castigo porque no hiciste lo que tenés que hacer. No. Es decir que el hombre es el que se cansa de recurrir a la misericordia de Dios, pero Dios nunca se cansa de perdonar. Dios nunca se cansa de perdonar. Nosotros dejamos de recurrir a este perdón de Dios. Un Dios fatalista, el Dios de las desgracias. El Dios de las desgracias. Entonces, aquí surge una pregunta. Cruel, ¿por qué? ¿Porque me amó a mí y condenó a su hijo? Porque eso es la verdad. Nosotros creemos ¿en quién? En un Dios trinitario, 3 personas, un solo Dios ya. Entonces la segunda persona, el Hijo preferido de Dios, el Hijo que tanto amó, por el quien hizo todas las cosas, sin el cual nada de lo que existe hubiera hecho. Entonces, este Dios trinitario envió a su Hijo a morir por mí. Hay un término que se llama kenosis, y esta kenosis es un término griego que significa abajamiento, vaciamiento, anonadamiento. Este Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que participa de todas las plenitudes, toda la plenitud,
este Dios se ha hecho ¿qué? Un hombre. Un hombre. ¿Para qué? Para perdonarme a mí que soy pecador. Dios que no le faltaba nada porque es la suma perfección, se ha hecho nada por estos imperfectos. Imagínate que Jesús, siendo Dios perfecto, se hizo pecado y murió cruelmente en una cruz por mí y por usted. Es decir, que Dios nos perdonó a todos que somos pecadores, pero no perdonó a su propio Hijo. Entonces, ¿es cruel ese Dios por eso? Yo creo que no. Yo creo que es un Dios que me ama profundamente y que siempre me acompaña, y por eso fue capaz de no perdonar a su Hijo por perdonarme a mí. Y lo digo en primera persona, no por perdonarlos a ustedes, por perdonarme a mí. Porque Dios es un Dios personal. A mí me perdonó, a mí me salvó. A mí. Y yo soy privilegiado por eso. Imagínense que ni a los ángeles, siendo más perfectos, esencia pura, están gozando de la presencia de Dios. Pero si toman una decisión, ya no pueden retractarse. Tienen una sola voluntad. Por eso el demonio, aunque quiso arrepentirse, no pudo. Porque su voluntad va en una sola dirección. Ya no pueden retractarse. Nosotros sí pecamos a lo largo de nuestra vida un montón de veces. Pero Dios siempre nos vuelve a perdonar. Qué privilegiados que somos. ¿Y un Dios cruel porque me perdona siempre? No. Pasemos un Dios más, un Dios que me entiende, un Dios a mi manera, Ese Dios con el cual hablo yo. Una vez me dijo una señora, ¿para qué vas a la misa? ¿Para qué vas a la misa si puedes encontrarte con Dios en donde sea? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Te puedes encontrar con Dios en donde sea. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, donde dos o más estén en mi nombre, reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que Jesús está aquí con su presencia real. Pero ¿cuál es la diferencia entre la presencia de la Santa Eucaristía y la presencia de esta reunión? La diferencia es que la de esta reunión es la presencia real. Todas las presencias de Jesús son reales, ¿no? Pero la presencia de aquí es una presencia real, pero la presencia de la Santa Eucaristía es una presencia sacramental. Aquí está de modo espiritual, pero allá lo vemos, que está ahí, en esa presencia viva, presente ahí. Yo tengo la gracia de poderlo mirar, de participar de la Santa Eucaristía y comerlo. O sea, nosotros los católicos somos privilegiados. ¿Por qué? Porque realmente se cumplen las palabras que Jesús dijo y que San Juan las escribió en su evangelio. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me come tendrá vida eterna. Somos privilegiados. Y más adelante vuelve a decirlo. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese se salvará. Y no dice ponerlo en los labios, dice propiamente el que come. Hay un verbo trogón, que significa masticar. Realmente pueden leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es el capítulo de la Eucaristía, pero hasta el versículo 51, del versículo 51 para atrás, empieza siendo alegórico, pero desde el 51 para adelante es literal. Dice, el que come mi carne. ¿A qué se refería? A la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a comulgar, yo doy la comunión. ¿Qué digo yo? Cuerpo de Cristo. No digo pan, digo cuerpo de Cristo. Entonces, me cuestionaron, ¿por qué voy a la misa? Porque ahí me encuentro con Dios. Y el Dios con el que yo hablo en mi habitación no es el mismo. El Dios que comparto con mi familia no es el mismo. Realmente te puedo decir que no. Porque el Dios que yo me encuentro en la Eucaristía es presencia sacramental.
Es el mismo Jesús que está ahí. En tu cuarto no te lo puedes comer, no puedes entrar en esa común unión con Dios mediante el cuerpo de su Hijo Jesucristo. No. Entonces, este Dios, a mi manera, no me sirve realmente para yo entrar en esa común unión con Dios, en volver a establecer esta amistad, en esta unión íntima entre el Padre y este Hijo. Entre el Padre y este Hijo, este Padre amoroso, como el Hijo pródigo, ¿no? Que no es el protagonista el Hijo pródigo, es el Padre que espera con los brazos abiertos a que tú vuelvas a reposarte y a cubrirte en esos brazos que cuidan. Un punto más. El que me ama como soy, queridos amigos, esa es la premisa que nosotros solemos repetir toda la vida. Si me va a amar, que me ame como soy, les decimos a algunas personas, ¿no? Que si me va a aceptar, que me acepte como soy, que si me va a amar, que me acepte, que me ame como soy. Hombre, si eres mal hablado, perezoso, sinvergüenza, no, pues tienes un montón de defectos, ¿quieres que te acepten como eres? Y encima quieres imponerle que Dios te acepte, pecador, con esto y con lo otro, que no quiero repetirlo. Porque no se trata del pecado de esta charla, se trata de la misericordia de Dios. O sea, ¿cómo puedo decir que Dios me acepta como soy? No, Dios quiere que cumpla su voluntad y una de esas voluntades sean santos como yo soy santo. Levítico, sean santos como yo soy santo. Y una vez ya lo dije esto en una pequeña charlita que tuvimos allá, dice que nosotros solemos confundir, es que es propio de la naturaleza humana el pecado. No es propio de la naturaleza humana el pecado. Es propio de la naturaleza humana la santidad, porque Dios nos hizo santos. Porque Dios, siendo santo, no puede ser algo contrario a lo que Él es. Dios es santo y participamos de su santidad, de sus atributos. Participamos porque Él nos hizo. Somos hijos de Dios, entonces nosotros no podemos decir que somos pecadores por naturaleza. No. Eso es producto de nuestra libertad, de nuestro libertinaje, de nuestro libre albedrío. Pero no es propio de eso. Quiero, queridos hermanos, que se lleven a su casa que nosotros hemos sido hechos santos. Y nosotros, para volver a esa santidad, tenemos que ser santos. ¿Y qué significa la santidad? O sea, que no tengo que hacer nada, tengo que ser impoluto. No, la santidad consiste en que si tú te caes, te vuelvas a levantar. Digo, Dios no ama el pecado, pero sí al pecador, a ti y a mí. Porque nosotros somos frágiles, eso sí es verdad, somos frágiles y Dios me ama a pesar de mi fragilidad. Entonces, si estoy caído, por favor, querido hermano, puedes levantarte. Porque tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la imagen y la semejanza de Dios no es pecado, es santidad. Eso, un punto más. Entonces, el creer que Dios me ama como soy, que Dios me ama a mi manera y como yo quiero, ha distorsionado la verdad del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de Jesús había muchos pecadores, había mucho pecado. Claro que sí, por eso vino Jesús a la plenitud de los tiempos, para marcar un hito, lo que eran y lo que serán. Entonces, ¿qué hace Jesús? Viene, primero que nada, a perdonar los pecados, a curar enfermos, a tener misericordia y anunciar el reino de Dios. Bueno, es al revés, primero anunciar el reino de Dios. Pero llega un momento en donde muchos pecadores, cansados de una pecadora, la exponen públicamente porque la encuentran en aparente adulterio. Bueno, sí era adulterio, ¿no? Pero muchos de los que la querían apedrear habían pasado por ella. Entonces, ¿qué era lo contradictorio? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la quieren apedrear, llega Jesús y le insiste en esto. Oye, hay que matarla, hay que apedrearla porque así dice la ley de Moisés, porque ha cometido adulterio y le hemos encontrado infragante. Y Jesús, con toda su sabiduría, su amor y su misericordia, dice, a ver, muy bien, que tire la primera piedra, quien esté libre de pecado. Empezando por los más viejos, dice. Así dice el Evangelio, por si acaso no se sientan ofendidos. Empezando por los más viejos, dice. Tiraron la piedra y se fueron desapareciendo uno por uno. Y al final de todo,
Jesús se acerca a la mujer pecadora, comprobada, y le dice, mujer, ¿quién te condena? Ella regresa a mirar, nadie, Señor. ¿Y Jesús qué le dice? Yo tampoco, pero te pido una cosa, vete y no peques más. Nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado en esta misma situación, a punto que nos apedreen los pecadores, pero llega el encuentro, la confesión, la misericordia de Dios. Y Jesús te dice, ¿quién te condena? Nadie, Señor. Pero te dice claramente, vete y no peques más. Eso sí es fuerte, vete y no peques más. Pero antes de eso se ven los parámetros de la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Vete y no peques más. Entonces, este Dios a mi medida distorsiona el Evangelio. Distorsiona el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo prefiero un Evangelio que me limite a que el mundo me haga ilimitado. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hoy en día ya no quieren aceptar el Evangelio porque el Evangelio me condiciona. El Evangelio no me deja ser libre, es decir, no me deja hacer lo que a mí me da la gana. Pero querido hermano, el Evangelio te está dando la clave para tu salvación. Para tu salvación. O sea, Jesús te hace un tierno molesto. ¿Para qué? Para que puedas salvarte. Aquí te quiere incomodar un poco en esta vida para que puedas gozar eternamente de la felicidad. Aquí te quiere incomodar un poquito. Pero ¿qué tienes a cambio de incomodarte 20, 30, 40, 50 años? Que este tiempo pasajero, esta temporalidad así con respecto a lo que no tiene fin. Yo prefiero aferrarme a lo eterno que coquetear con lo temporal. Prefiero agarrarme a lo eterno que coquetear con lo temporal, porque lo temporal me lleva a la perdición y lo eterno a la felicidad. No busques a un Jesús que te diga lo que quieres, que te diga, sí, chévere, yo te acolito en lo que tú quieres. No. Búscate un cirineo que te ayude a abrazarte al verdadero Jesús. ¿Qué hizo el cirineo? Ayudar a cargar la cruz de Jesús. Y nosotros tenemos que buscarnos buenos amigos. ¿Qué es este grupo San José? Un cirineo que les ayuda a cargar la cruz miércoles a miércoles. ¡Qué bendecidos que somos! Tenemos amigos que aquí nos ayudan a cargar la cruz, que te encuentras y hoy tengo este problema. Hermano, adelante, te apoyo, te cuentas conmigo, con mis oraciones. Están los cirineos aquí poniendo el hombro en tu cruz. Y por eso es que día a día, o miércoles a miércoles, semana a semana, insistentemente, contra viento y marea, lluvia y sol, estamos aquí presentes. Porque tenemos que buscarnos un cirineo que nos ayude a cargar la cruz del verdadero Jesús. Un Dios que me entiende. El Dios verdadero no se ata a lo que yo quiero. Un Dios verdadero te motiva a cumplir su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Realmente no lo sé. Pero intuyo que hacer el bien, esa es la voluntad de Dios. Darle la mano al que está caído. Darle una palabra de apoyo al que está triste. De compartir lo que yo tengo con el que no tiene. Esa es la voluntad de Dios. Además, la voluntad de Dios está escrita en los evangelios, así que les motivo a cada uno que vayan a leer los evangelios. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué quiere Dios? Que lo ames a Él, sí, pero primero quiere que ames a tu hermano. Porque para poder demostrar que realmente amas a Dios, tienes que demostrar que amas a quien Él ama. El Dios verdadero se escribe con mayúscula y no sigamos a esos dioses con faltas de ortografía, esos dioses con minúscula. Entonces,
Un poquito más. Yo creo que ya no me fui. Ya no me fui con mis compañeros. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Entonces, la pregunta es, ¿Dios me creó con qué sentido en esta vida? ¿Cuál es el designio de Dios? Yo les había explicado ya hace rato que Dios es el Dios de la existencia, yo soy el Dios de la yo soy el ser de la contingencia, porque yo perezco, Dios no. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? Es hacerte partícipe de la vida bienaventurada. ¿Y qué es participar de la vida bienaventurada? Es la glorificación de tu cuerpo y de tu alma en el cielo. En el cielo. Al final de todo, en la resurrección de los muertos, resucitarás en cuerpo y alma. Cuerpo y alma, como está, o sea, no con tu misma cara, quizá, no, pero resucitarás tú. Dicen algunos teólogos, dicen, en la plenitud de tu vida. Será entre los 25 y 35 años, resucitaremos todos, dicen los teólogos. No lo sé, pero cuando estemos en el final de los tiempos lo sabremos. Pero dicen que es así, en la plenitud de nuestra vida. Resucitaremos en cuerpo y alma y gozaremos plenamente de la vida bienaventurada de Dios, si es que hemos sido salvados. Caso contrario, queridos hermanos, empecemos ahora. Empecemos ahora. Entonces, ¿qué más quiere? ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Hacer los hijos suyos por adopción y por obra del Espíritu Santo. Es decir que en el Antiguo Testamento, bueno, aquí viene una pregunta. Esta pregunta una vez me la hizo el padre Luis David cuando yo todavía era seminarista y me dice, si es que Adán y Eva no hubiese pecado, Jesús hubiese venido y estaba así con público. Yo digo, ¿y ahora qué? ¿Vendrá o no vendrá? ¿Vino o no vino? Se me ocurre decir, sí, claro, pues porque estaba escrito el plan de Dios desde la eternidad era que Jesucristo entre a pasar parte del mundo, entre a formar parte del mundo, pase por el mundo. Entonces, pero Jesús vino a librarnos de los pecados, y si Adán y Eva no pecan, ¿de qué nos viene a liberar? De Eva, no. Lo que viene a librarnos de nada es verdad, pero viene a hacernos hijos de Dios. Viene a hacernos hijos de Dios. O sea, no nos viene a librar del pecado, pero viene a hacernos hijos de Dios, porque a partir de Jesús, por el bautismo nos convertimos en hijos de Dios. Por eso cuando Jesús muere, desciende al Sheol a ver las almas que habían sido buenas para llevarlas al reino de los cielos. Es decir, que antes no estaban en el cielo las almas, estaban en el Sheol, en un lugar de descanso. Entonces, ahora cuando participamos de ser hijos de Dios, es que podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque con la muerte de Jesús, ¿qué dice? Se rasgó el velo del templo. ¿Y qué significa eso? Que se abrieron las puertas del cielo para la salvación del hombre. Se rasgó, se abrieron las puertas del cielo. Entonces, Jesús vino a redimirnos porque nuestros primeros padres pecaron. Pero, más que hacer acento en eso, hagamos acento en que nos convirtió en hijos de Dios. Propiamente hijos de Dios por adopción. Es decir, dice San Atanasio en el numeral 460 del Catecismo de la Iglesia Católica, Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios por participación. Es decir, hacer al hombre Dios significa hacerlo hijo de Dios por adopción, por participación. Porque el único hijo por naturaleza es Jesús, nosotros somos hijos por adopción. Entonces, hacernos hijos de Dios. Entonces, ese es el designio de Dios para con nosotros. Hacernos partícipes de la vida bienaventurada y sernos hijos de Dios. Dios nos creó para ser sus hijos. A imagen y semejanza nos creó. Y como imagen y semejanza de Dios tenemos que actuar. Eso, entonces, con esta termino. O sea, me falta. con esta termino. Porque ya los estoy cansando, que ya llevo una hora hablando.
Entonces, ¿de dónde ha nacido esa voluntad de Dios de que existamos nosotros? Primero, de su amor infinito. Este amor difusivo, pero quiero meterme aquí al tercer punto donde dice, Él amaba. Papa Francisco. ¿Por qué? Porque una vez en un congreso el Papa Francisco dice, uy, una vez un pibe me puso a pensar y casi que no le puedo responder. Y dice, ¿por qué? Porque me preguntó, Santo Padre, ¿y Dios qué hacía antes de crear el mundo? ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y el Papa dice, lo único que se me ocurrió decir, Él amaba. ¿Y por qué amaba? Nos creó. ¿Por qué nos creó? Porque el amor de Dios es desbordante. El amor de Dios es difusivo. El amor de Dios no es egoísta, es decir, que no se puede contener para sí mismo. Y como no se puede contener, es difusivo, se desborda, entonces nos llama a la existencia a nosotros. Nos crea por ese amor desbordante. Somos una obra del amor de Dios. Nosotros somos una obra del amor de Dios y por eso es que su amor es infinito. Y por último, este amor nos lleva a la plenitud. Queridos hermanos, ¿por qué nos lleva a la plenitud? Cuando se sientan tristes, hagan un ejercicio. Entren por la puerta de atrás de la iglesia, la puerta grande, y verán que al fondo, en el presbiterio, en el retablo, hay alguien que te espera con los brazos abiertos. Es un Jesús crucificado que está con los brazos abiertos para que tú vayas y te abraces a Él. Cuando te sientas triste, desamparado, no entendido, entra por esa puerta y siempre habrá alguien que te espera. ¿Por qué? Porque esta vida es una constante búsqueda de Dios. Cuando encontramos a Dios, la búsqueda termina, pero el camino desde la puerta hasta el encuentro con Dios empieza. Y por eso es que el amor de Dios es un amor que te lleva desde la miseria hasta la plenitud. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos y que seamos siempre buenos. Siempre buenos.